Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la segunda sesión de Conociendo el Pentecostalismo Clásico con el doctor Hugo Aldana. Muy contentos estamos con estas clases. Él es un hombre bastante estudioso y por eso lo hemos invitado. Muchísimas gracias, doctor Aldana, y vamos a orar y le damos lugar. Señor amado, gracias por este tiempo. Gracias por esta clase tan importante para nosotros. Gracias por el estudio del pastor Hugo Aldana para poder impartir la palabra como tú le has enseñado. Gracias, Señor, por cada eh, asistente a esta clase. Te pedimos que bendigas a cada uno y que tu palabra sea llegando y sea obrando en nuestras vidas y sea empoderándonos en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos, Señor, que bendigas su vida, su familia, su ministerio y todo lo que has puesto bajo él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor Hugo, Dios lo bendiga. Bienvenido. Muchas gracias y qué gusto de ver de nuevo a los panelistas que ayer nos acompañaron y más bien yo los acompañé a ustedes porque ustedes son los que siempre están acá. Ayer estuvimos hablando un poquito acerca del movimiento pentecostal y tocamos algunos asuntos de tipo histórico, nuestra confesión que finalmente tiene una estructura cristológica específica y hablamos de la gran importancia que el capítulo 2 de los Hechos tiene. Ahora bien, el asunto para hoy será ver cómo ese capítulo de Hechos 2, que el mismo Pedro va a decir que lo que ocurrió en Hechos 2 es el cumplimiento de una profecía dada por Joel, pero ¿en qué sentido o de qué manera en la economía del Nuevo Testamento Hechos 2 es tan importante, tan crucial para la comprensión de todo el plan de salvación? Hay un punto muy importante cuando hablamos de hermenéutica y es el hecho de que nuestras doctrinas tienen que tener basamento en todas las áreas del texto, ¿verdad? Empezando desde la Torá o el Pentateuco, pasando también por la historia, la profecía, la poesía, etcétera, y luego llegando al Nuevo Testamento, donde es la segunda parte. Los judíos nunca han estado de acuerdo en que le llamemos al antiguo antiguo y al nuevo nuevo. Siempre quieren pensar en que las escrituras hebreas son supra, ¿no? Sobre todo y especialmente la Torá. Ahora, ¿cómo nosotros desde la fe cristiana y desde la cosmovisión pentecostal entendemos que este capítulo 2 sea tan importante en la economía de todo el texto? Y es ahí lo que vamos hoy a ver este significado, porque como ayer decíamos, ¿quién es un pentecostal? Pues alguien que habla en lenguas. ¿Y quién es un pentecostal? Y hablamos de varios adjetivos que se nos daban, pero a veces poco entendimiento tenemos. Y si cuando hablamos de Pentecostés en el Antiguo Testamento, para poder entender el del Nuevo, pues muchos todavía están en lo oscuro ahí porque no ven ningún tipo de Pentecostés en el Antiguo Testamento. Y hoy la idea de la ponencia de hoy es que podamos darnos cuenta que el Pentecostés del Nuevo Testamento es un cumplimiento exacto de lo que va a pasar en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, vamos entonces a pasar a las notas y vamos a analizar el movimiento pentecostal desde la cosmovisión del Antiguo y Nuevo Testamento, empezando con esa palabra, ¿no? ¿Cuál es el origen de Pentecostés? Y vale la pena que lo veamos desde su concepción etimológica. Pentecostés obviamente es un término griego que nos va a ayudar a entender lo que significa, ¿verdad? Significa quincuagésimo o 50 días después, solo así. Pentecosté en el griego, ¿no? Que significa quincuagésimo, 50 días después. Y este Pentecostés es un término que lo necesitamos con su entendimiento de 50 días después porque va a hacer mucho eco
en el Nuevo Testamento cuando le demos una revisión general a lo que pasa en el Antiguo Testamento. Entonces, 50 días después de qué? Esa es la gran pregunta. Pues bueno, hay dos entendimientos que va a tener esta palabra en el Antiguo Testamento y en dos fiestas que realmente se convierten luego en una, que es las primicias de la cosecha y luego el Cordero Pascual y el Sinaí. Estas dos fiestas que se vuelven un solo Pentecostés eh, son cruciales para entender la fiesta del Antiguo Testamento y cómo va a tener entonces su par en el Nuevo Testamento. Aquí hablamos del pueblo de Israel y allá hablaremos del Israel de Dios o la iglesia del Señor. Cuando se miraba como una fiesta de la cosecha, vemos en Éxodo 34 que dice, celebrarás la fiesta de Pentecostés, es decir, la de las primicias de la siega del trigo, y también la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. 3 veces al año se presentarán todos los hombres delante del Señor Dios, Dios de Israel. Y aquí vamos a empezar a ver algunos detalles que vale la pena señalar. 3 veces al año se presentarán todos tus hombres delante del Señor. ¿Por qué es importante que veamos en la lectura este detalle? Porque vamos a entender entonces por qué la fiesta de Pentecostés era tan importante que cuando se celebra ya en el capítulo 2 del libro de los Hechos, como una fiesta judía del ciclo anual, que era completamente normal, los hombres tenían que ser parte de esta fiesta y ella era parte de su obligación ir y celebrarla. Por eso vamos después a hacer énfasis en ese hecho cuando lo leamos en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Muy bien, entonces fue una fiesta de la cosecha. Pentecostés también son 50 días después del Cordero Pascual y el Sinaí. ¿Qué pasó con este Cordero Pascual? Estamos hablando del final de aquel tiempo terrible que pasó Israel en Egipto y ahora está el pueblo a punto de salir y el ángel de la muerte va a pasar eliminando a los primogénitos de todas aquellas casas donde la sangre no esté sobre el dintel de las casas. Y dice Éxodo 12, versículos 2, 5 y 7 hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna, un cordero por familia. El cordero será sin defecto, macho de 1 año, tomarán un cordero o un cabrito y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las puertas de las casas en donde lo han de comer. Importantísimo, el cordero pascual. Esta muerte de donde nos llega la Pascua o pasar por alto, el ángel de la muerte pasó por Egipto y todas aquellas casas donde la marca de la sangre estaba en los postes y en el dintel de la casa, esa casa era pasada por alto, que es lo que Pascua significa, y no era tocada por la sangre del cordero que ahí estaba señalando de que había habido un sacrificio de un cordero. Todos los hombres adultos debían celebrar lo que había pasado allá en Egipto. Pentecostés se convirtió después en una fiesta para recordar lo que Dios hizo por ellos. Los judíos posteriormente lo recordaban y recordaban que Dios había pasado por alto el día cuando el ángel de la muerte había pasado. Y esto ocurre exactamente 50 días antes de que Dios le dé los 10 mandamientos. Entonces, del Cordero Pascual a la ley que les fue dada en Éxodo 20, hay exactamente 50 días. Y de ahí se va a marcar el 50º de 50 días posterior a la muerte del Cordero. Entonces la ley fue entregada a los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Entonces, al analizar Hechos 2, vamos a ver elementos que ocurren similares a lo que va a pasar con la entrega de la ley. En Éxodo 19, 18 al 20, dice que todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Cuando leemos lo que pasó en Pentecostés, vemos que al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar
y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde ellos estaban sentados. Esto nada más para recordar lo que ocurrió, pero estoy marcando el hecho de que 50 días después de la muerte del Cordero, entonces se da Dios da la ley en el monte de Sinaí, y estos elementos que pasan en el monte de Sinaí son de alguna manera parecidos a lo que va a pasar en el descenso del Espíritu Santo. Pentecostés en el Antiguo Testamento era una de las tres fiestas judías en que todo hombre adulto debía asistir cada año. Las fiestas eran Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Y obviamente que esa fiesta era tan importante y todos los adultos, hombres mayores, hoy diríamos muy sencillamente los mayores de 18 años, pero los mayores de edad, tenían la responsabilidad de estar en esa fiesta. Deuteronomio 16:9 dice, 7 semanas contarás desde el comienzo de la siega de la mies, comenzarás a contar 7 semanas. Y las 7 semanas, 7 por 7 son 49, así que en el día 50 iban a tener dicha celebración. Posteriormente, las autoridades en Israel lo relacionaron con la salida de Egipto, que ya hemos mencionado, y la promulgación de la ley en Sinaí, y desde la muerte del Cordero y su aplicación en los dinteles de las casas y la salida de Egipto hasta la entrega de la ley en Sinaí fueron 50 días. Entonces, tuvo un doble significado. Por un lado, 7 semanas después de la primera cosecha, se celebraba la fiesta de la cosecha y se llevaba toda la primicia de toda la cosecha después de la siembra, se llevaba las primicias en el día 50 para agradecer a Dios. Y posteriormente, de la salida de la muerte del Cordero en Egipto hasta la promulgación de la ley, el Señor entonces en esos 50 días los hace nación, que eso es un tema que ha venido de mucho tiempo en el cuando Israel fue nación. ¿Fue nación en el momento que Dios le dio la promesa a Abraham o fue nación en el momento que les dio la ley? La mayoría de expertos o de estudiosos dan el inicio del pueblo como nación, no como pueblo, como nación a partir de la ley, porque un pueblo que tiene ley es un pueblo que tiene una constitución y siendo que ya tiene ahora reglas y leyes, entonces ahora podrán funcionar, dirían los griegos, en la polis, ¿verdad? En la ciudad. Perfectamente. Entonces, el Deuteronomio 16:16 nos va a marcar 3 veces al año se va a presentar todo hombre tuyo delante del Señor, tu Dios, en el lugar que haya escogido, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de Pentecostés y en la de los tabernáculos. Algo que vamos a encontrar a veces es los nombres de las fiestas cambiados, porque ahí entran otros factores que ya tienen que ver con la composición del Antiguo Testamento y la composición de los textos, pero básicamente habían tres de muchas, 7, 14, 15 fiestas, pero tres que eran siempre muy importantes. Y algo que va a decirnos el texto es, nadie puede presentarse delante del Señor con las manos vacías. Entonces, en el sistema cultico de Israel, independientemente si algunos nombres van a variar, algunos significados aún, y dependiendo las versiones del Tanaj o del texto hebreo, algo que siempre vamos a notar ahí es que Pentecostés está en la médula del Israel del Antiguo Testamento. Recordar la cosecha porque la comida viene de Dios y recordar cómo Dios los había librado a través del Cordero Pascual y cómo 50 días después los hizo nación, iban a constituir la columna vertebral de un pueblo que iba a estar celebrando esas fiestas cada año y que le dan el soporte y le dan la estructura social al pueblo. Todo el mundo se reunía para recordar lo que había pasado en Egipto y cómo Dios con mano poderosa los había librado a través de la sangre del cordero y cómo 50 días después de esa sangre del cordero fue entregada la ley, los 10 mandamientos, que en sus tres partes vienen a ser la base occidental de los países, ¿verdad? Como es el mundo de la ética con Dios, con el prójimo y con uno mismo, o con uno mismo y con el prójimo.
¿verdad? Eso van a ser el gran campo de la ética que van a ser dado a través de la promulgación de la ley en Sinaí. El Pentecostés era una fiesta para agradecer y para celebrar. Y aquí en Levítico, que Levítico es el centro del Pentateuco y que se constituye también en todo el sistema ceremonial de cómo debían vivir y cómo debían hacer y trabajar los sacerdotes y sus castas dentro de Israel. Esto se convierte en algo muy especial. Contarán 7 semanas completas desde la mañana siguiente al sábado, desde el día en que presentaron el manojo de espigas de la ofrenda nacida, contarán 50 días hasta la mañana siguiente, el séptimo sábado. Entonces presentarán una ofrenda vegetal nueva al Señor. La cosecha tenía, desde ese momento en que se presentaron los manojos de espigas, 50 días después, se traía entonces la ofrenda vegetal. Y a la vez también va a ser muy importante el hecho del Cordero Pascual. ¿Por qué hacer énfasis en las dos? Porque esto tiene cumplimiento en el Pentecostés del Nuevo Testamento. Al darles la ley, se constituyen en una nación y de ahí para adelante Israel dejó de ser un pueblo para convertirse en una nación con leyes claras y ejemplo para el mundo conocido. Dicho sea de paso, las leyes en Israel, a partir de los 10 mandamientos, dentro del mundo mesopotámico y todas las culturas que en ellos se agrupan, Israel es el que mejor tratamiento le da prácticamente a todos los temas, desde la parte cúltica hasta el lugar y respeto para las mujeres, el trato con el extranjero, el trato con las personas, aún los que tienen problemas, diríamos hoy, especiales, ¿verdad? Caminar y todo esto. Israel crea todo un sistema de reglas para el pueblo, para la polis, para el mundo sacerdotal y en relación con Dios. El mejor pueblo de Medio Oriente o de la Mesopotamia antigua, de cómo va a ser el tratamiento para la mayoría de asuntos. El Pentecostés cristiano entonces tiene un lugar especial. Cuando nosotros exploramos el capítulo 2 sin el entendimiento del Antiguo Testamento, entonces nos perdemos muchísimo de los elementos que acabamos de marcar. Es sumamente importante que se comprenda, que se entienda el contexto del Antiguo Testamento para ahora entonces analizar el capítulo 2 desde el momento de al llegar el día de Pentecostés. ¿Por qué tenía que llegar el día de Pentecostés? Porque era parte del sistema de fiestas en las que todos los adultos tenían que ser parte. Entonces el texto nos dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Reina Valera del 60 va a traducir, estaban unánimes juntos. Estaban juntos ahora para hacer la celebración doble. Recordar que las cosechas, si las tenían, era por el Señor. Y también era recordar el Cordero Pascual, que entonces, 50 días después de ese Cordero, Dios los había hecho nación. Ahora aquí, como estamos en el Nuevo Testamento, esta fiesta será altísimamente importante porque ahora van a ser una nueva iglesia o un nuevo grupo. Israel es una iglesia, metafóricamente hablando, en el Antiguo Testamento, porque ellos van a ser un pueblo separado de entre las naciones para formar un pueblo diferente, para formar un pueblo distinto al resto de los países. Israel viene luchando en el Antiguo Testamento contra dos grandes problemas. Uno es el politeísmo y el otro es el enoteísmo. El politeísmo lo conocemos ampliamente su significado, que tiene que ver con la creencia en que hay muchos dioses. Y el enoteísmo o la monolatría es otro gran problema que van a luchar porque es la creencia que hay muchos dioses, pero el mío es mayor que los demás. Entonces, ahora llegamos al Nuevo Testamento y ahora venimos otra vez como grupo judío a celebrar Pentecostés
y vienen a la capital y ahora están todos reunidos. Son exactamente 50 días después de la muerte de Jesús y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento o un viento recio y llenó toda la casa donde estaban sentados. Es muy interesante que cuando vemos que el Señor iba a dar la ley, también hay algunos fenómenos que se dan atmosféricos, naturales, que surgen, viento recio, ahí hablaba de humo, etcétera. Vemos cómo la introducción de Lucas al evento de Pentecostés se parece tanto a lo que ocurrió en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, Dios les está dando la ley, pero Dios también los está haciendo nación, una nación con leyes. Ahora aquí nosotros vemos en el Pentecostés del Nuevo Testamento, la mismísima fiesta que ellos celebraban, solo que ahora son 50 días los que han pasado después de la muerte del Cordero. Entonces, si Israel va a celebrar la muerte del Cordero y 50 días después van a recordar que Dios los hizo nación, ahora la iglesia del Nuevo Testamento va a surgir en un momento interesante porque 50 días después de la muerte de Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Espíritu Santo va a descender, pero ahora va a descender para darles un nuevo pueblo, y ese nuevo pueblo se llama la iglesia. De la misma manera como hay discusión en cuándo fueron pueblo en el Antiguo Testamento, también hay algunas veces entre algunos grupos y teólogos la discusión si exactamente aquí se inaugura la iglesia o si fue cuando el Señor le dijo a sus discípulos reciban el Espíritu Santo o si fue en el llamado que les hizo cuando fueron discípulos, pero la mayoría de especialistas van a decir que el capítulo 2 es fundamental en el Nuevo Testamento porque es aquí cuando el Espíritu Santo desciende. Los teólogos hablan de que justamente en esta fecha o en este tiempo o en este Pentecostés de justamente este año, algunos lo marcan hasta en el año 33, un poquito complicado de poderlo hacer, pero en este Pentecostés el Espíritu Santo desciende e inaugura un nuevo pueblo llamado la Iglesia del Señor que va a tener un cometido que empieza desde el Antiguo Testamento y que vamos a tratar en unos minutos. Entonces, sopla un viento recio y hay un detalle interesante. En Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Este dato es sumamente importante porque debemos recordar que aproximadamente desde el año 786-87, el Imperio del Norte, capital Samaria, o el Reino del Norte, capital Samaria, había caído en manos de los asirios, y luego por el 586-87 había caído Judá con Nabucodonosor y después Babilonia conquista todo y entonces los judíos quedan bajo dominación babilónica y aunque posteriormente hay un retorno en tres tiempos, en el tiempo de Ciro, ya bajo los medopersas, aunque hay un retorno a Israel, nunca regresa a la monarquía, que ese es otro tema, pero vale la pena subrayarlo porque estos judíos ahora están dispersados por toda Babilonia. De hecho, los del Reino del Norte, Asiria tenía una estrategia tanto militar como social, que era esparcir a todos los extranjeros en todas las ciudades posibles para que no tuvieran posibilidad de agruparse. Entonces ahora tenemos que aparte de otros pueblos como Asiria, que subyugaron a Israel, tenemos que los babilonios subyugan a Israel, luego vienen los medos y los persas, luego vienen los griegos y luego ahora estamos llegando entonces al periodo de los romanos, del Imperio Romano y durante esos 400 años y fracción, tenemos que los judíos han sido esparcidos por todo el mundo conocido. Por eso cuando aquí en el texto dice que en Jerusalén habitaban judíos, hombres piadosos de todas las naciones, debajo del cielo,
Lo que se nos puede ocurrir rápidamente es que había gente en América o en África o qué sé yo, pero lo que esto significa es que el mundo conocido para ellos, las naciones debajo del cielo para ellos, era lo que se conocía del mismo imperio romano, hasta donde ellos podían llegar. Para nosotros es muy fácil pensar en las naciones debajo del cielo, pero no necesariamente estamos hablando de la misma configuración política o geográfica que tenían en el siglo primero. Lo cierto es que judíos, tanto naturales como prosélitos, conversos al judaísmo, de todas las naciones bajo el cielo o del imperio conocido, vinieron a celebrar Pentecostés porque esa era una fiesta para ellos. Entonces, ahora ocurre un fenómeno extraordinario en este lugar y ellos están ahí porque vinieron a recordar algo específico y ahora van a llevarse algo diferente. Había sido este evento profetizado, dice el texto, por el profeta Joel. Cuando en el 2:28 de Joel dice, sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal, sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Estos textos van a ser muy importantes porque a diferencia, por ejemplo, de la Iglesia Reformada, que ayer hablábamos un poquito de que no somos de esa línea directa de la Reforma, en este texto de Joel 2:28, ya pensando en el movimiento de hace 100 años, estos textos van a ser interpretados como uno de tantos que rompen aquella tendencia a no darle espacio a las mujeres en el ministerio. Ahora viene Joel y ahora interpretado por todo el movimiento pentecostal, dice, bueno, sus hijos y sus hijas profetizarán. Entonces aquí se rompe con una larguísima tradición donde la mujer tampoco tenía un espacio. Esta profecía viene a decir, el Espíritu de Dios se ha derramado sobre hombres y mujeres, sobre hijos y sobre hijas. Nos va a decir luego también Hechos 2:16. Más bien, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y aquí también hay un asunto de exégesis, no sé si decir problema de exégesis, eh, pero se da el caso de que algunos dicen hoy necesitamos un nuevo Pentecostés para que vuelva a pasar lo de Joel 2:28. No lo sé si una exégesis nos da para eso, pero lo que sí podemos decir con certeza es que lo que ocurrió en Hechos capítulo 2 va a marcar un antes y un después en la realidad de un nuevo movimiento, porque el Antiguo Testamento viene a ser una sombra de lo que va a ocurrir en el Nuevo Testamento y ahora Pentecostés es demasiado importante y recuerden que ayer hablábamos de que la teología del movimiento pentecostal se basa en Hechos capítulo 2, porque Hechos capítulo 2 es un parteaguas entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora, 50 días después de la muerte de Jesús, tenemos el descenso del Espíritu y de la misma manera como en el Antiguo Testamento hubo un Israel como nación, en el Nuevo Testamento se inaugura un Israel como la iglesia para darle cumplimiento entonces al gran propósito de Dios para el mundo, la Mission Day. Entonces, el día cuando el Espíritu Santo descendió e inauguró la iglesia, siendo la primera cosecha de cristianos para la gloria de Dios, fue un día maravilloso. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas en aquel día como 3,000 personas. Y ya vamos a seguir trabajando un poquito más y tratando de ampliar un poco esto, pero ahí sí lo que nosotros notamos van a ser los dos significados veterotestamentarios. ¿Por qué razón? Porque si allá se daba gracias por la cosecha, ahora aquí tenemos una nueva cosecha. Y esta es una cosecha de personas. Alguna vez Jesús le dijo a Pedro, pues Pedro, de ahora en adelante vas a pescar personas. Y ahora lo vemos que Pedro en su mensaje cristocéntrico tiene un gran resultado.
Pero no solamente se da la gran cosecha, pero también se inaugura un nuevo pueblo que va a tener la responsabilidad de llevar el mensaje tal y como Dios ya lo había predicho o prometido en el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pedro, con denuedo, se levantó y el final de su sermón fue este: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando oyeron esto, se afligieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Sin irnos de este texto todavía, aquí hay un hecho muy importante: que todos sepan en toda la casa de Israel, es decir, no tenía que quedarle duda a ninguna tribu, no le tenía que quedar en duda a nadie, y hay aquí un asunto muy interesante, porque este concepto mesiánico se convierte en algo fuerte en el periodo intertestamentario. Antes de la caída de ambas monarquías, la del norte en el 786-87 o en la del sur en el 586-87, antes de esas caídas, nosotros no leemos en el texto que tengamos una preocupación necesariamente por, eh, por el hecho de la venida del Mesías, pero sí vamos a mirar que va a ocurrir ya en el periodo intertestamentario. Y en esta frase, Dios le ha hecho Señor y Cristo, Pedro le está diciendo a Israel, al Israel que ha estado pensando en quién será el Mesías. Para empezar, en la mente ellos tenían un Mesías que no muere, ellos tienen en la mente un Mesías libertador político, ellos tienen en la mente un libertador tipo Moisés. Por eso cuando uno lee en los evangelios y uno empieza en la lectura de Mateo, por ejemplo, es muy interesante que Mateo tiene 5 discursos, y esos 5 discursos le han llamado a Jesús en Mateo el nuevo Moisés. ¿Por qué razón? Porque oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Hay un nuevo Moisés que viene a hacer una nueva legislación donde el problema no, o donde no se trata solo de evitar que alguien peque, sino que alguien tenga una intención dentro de su propio corazón. Entonces, Pedro les dice: Dios, a este que ustedes crucificaron, que no le ven talla de Mesías, que no creen que sea lo que él vino a hacer, pues Dios, al que ustedes sí aman y respetan, le ha hecho Señor. Es decir, él manda, pero aparte también es el ungido que estábamos esperando. Esto es verdaderamente una cosa, apreciados hermanos, decimos en Guatemala, esto es brutal. Es brutal. El que lo capta, el que lo entiende, caramba, siente que se tiró de 10.000 pies de altura. Tiene toda la emoción para darse cuenta que es algo en serio espectacular. Me faltan palabras y adjetivos para poder llenar lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. La gran esperanza mesiánica del período intertestamentario, y que habían habido más Cristos, todos muertos, pero ninguno que había resucitado. Por eso dice el texto: a este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, cuando ellos entienden y valoran el tamaño de mensaje que Pedro les está dando, se afligieron, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Algo así como: por el amor de Dios, no nos habíamos dado cuenta quién es este que nosotros crucificamos. No dista mucho del Cristo que a veces predicamos con esas ofertas de que te sana, que te limpia, que te arregla todo. No, no, no. Este es un Cristo crucificado que se entiende que ha venido a hacer un trabajo expiatorio, que ha venido a ser un Mesías completísimo. Dirían los expertos que la posibilidad de que otro personaje en la historia pudiese cumplir todo lo que Jesús cumple
desde la concepción profética sería de más de 1 o 2 millones en uno. Es decir, es imposible que alguien pueda cumplir con esto. ¿Y qué haremos? Y Pedro les dice, claro, les dice, arrepiéntanse, cambien de dirección en lo que estaban pensando y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Por supuesto, porque aquí el homenajeado, aquí el que ha sido levantado, aquí el que ha sido puesto, diría el apóstol Pablo, ¿verdad? Como columna y baluarte de la verdad es Jesucristo. ¿Y por qué lo van a levantar? Bueno, para perdón de sus pecados y entonces van a recibir el gran regalo del Espíritu Santo. Y vemos aquí que en el anterior dice, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ahí está el Padre, claro. ¿Y a quién ha hecho Señor Cristo? A Jesucristo, segunda persona. Y ahora van a recibir entonces el don del Espíritu Santo. Qué manera trinitaria más extraordinaria que tiene el capítulo 2. Porque la promesa, que es algo de lo más extraordinario, la promesa es para todos ustedes, es para sus hijos y para todos los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí es donde tenemos lo que podríamos llamar, y los concilios llamaron después la catolicidad del mensaje. No se trata solamente de nosotros. La iglesia entonces va a ser la institución, o podríamos decir la única institución que no trabaja para los que están adentro, sino que prepara a los que están adentro para ganar a los que están afuera. Porque la promesa, si bien es cierto, es de los que estamos adentro, también es para nuestros hijos y para todos los que están lejos. Entonces, ahí vemos nosotros el ADN del movimiento pentecostal. El ADN del movimiento pentecostal no es de las cuatro paredes. El ADN del movimiento pentecostal no es hacia adentro, es hacia afuera. Hacia adentro porque es formativo, pero hacia afuera porque alcanza al pecador. Uf, yo en vez de clase estoy predicando. Qué bárbaro. Entonces, Pentecostés es una fiesta para recordar la Pascua, pero también para recordar el descenso del Espíritu. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primera de Corintios 5:7, Pablo ya haciendo teología, él dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, como lo son en realidad sin levadura, porque Cristo, el Mesías, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. Y ahora vemos a Pablo diciendo, interpretando al personaje de Jesús y diciendo, Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Cuando Pablo coloca a Jesús como el Cordero Pascual, tiene la figura de lo que estaba ocurriendo, de lo que ocurrió en la salida de Egipto y 50 días después el descenso del Espíritu. De la misma manera como el Cordero dio su sangre para marcar los hogares de los judíos en Egipto, Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él es nuestra Pascua. Él derramó su sangre para que nosotros tengamos vida. 50 días después de la resurrección y ascensión de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre los hermanos en el aposento alto y los envistió de poder para hablar de las maravillas de Dios. Allá en el aposento alto, Dios les da el Espíritu y en Sinaí Dios les da la ley. Fíjense siempre esto, ¿verdad? En alto, Sinaí, en alto, el aposento donde el Señor los embiste de poder. La venida del Espíritu Santo es acompañada por signos como el viento y el fuego. Estos elementos fueron parte de las teofanías de Dios en el Antiguo Testamento. Todo el monte Sinaí humeaba porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. El humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremeció en gran manera. Parte de los coros pentecostales de nuestra niñez era y el monte temblaba porque Dios estaba ahí, ¿verdad? Decir, allá en el Sinaí, el monte temblaba y el monte temblaba porque Dios estaba ahí. Hoy a veces ya no temblamos, ¿no? Ahora solo nos recordamos de cómo temblábamos. No, necesitamos ubicarnos en la parte teológica de cómo esto tiene sentido para nosotros. Ahora,
Cuando llegamos al versículo 2 y al versículo 4 de Hechos, y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces aparecieron repartidas entre ellos lenguas como de fuego y se asentaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Este es un pasaje sumamente toral, sumamente importante para el movimiento pentecostal clásico, porque aquí no se habla de que algunos necesiten el bautismo del Espíritu, sino que habla de que todos fueron llenos del Espíritu Santo y el movimiento entendió porque comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Ahora aquí ocurre un milagro extraordinario porque la gente inconversa entendió el mensaje. El inconverso fue el receptor del mensaje del apóstol, pero todos los que estaban dentro necesitaron el empoderamiento y la llenura del Espíritu Santo. Teológicamente se ha discutido por mucho tiempo si esta palabra llenura es igual que bautismo, si bautismo es igual que llenura, y el término griego nos apunta a algo que es capacitado, que es empoderado, y que nos dice, esto es lo que necesita un cristiano para poder hacer su trabajo. Al ver estos elementos en Pentecostés, los presentes sabían que ahí estaba Dios mismo. Es importante recordar lo que ocurre en Génesis capítulo 12 y verso 1 al 3. Hay varios capítulos y varios libros en la Biblia que son y que tienen capítulos icónicos. Por ejemplo, Génesis, el capítulo 3 va a ser muy importante y vamos a trabajar un poquito más en eso la última clase. El capítulo 3, la caída del hombre, porque no es solamente una caída, ahí se tiene en base tanto la parte soteriológica de nuestra doctrina que es importante irla a revisar. El otro capítulo es este, el capítulo 12, y estos 3 versículos son determinantes para el entendimiento de todo el texto. Yo le he llamado a estos 3 versículos, le he llamado la tesis de la Biblia. La tesis. Aquí está de lo que se ocupa el resto del texto. Dios le da a Abraham 3 promesas. Le dice, haré de ti una nación grande. Se lo cumple en Sinaí. Voy a darte una tierra donde puedas disfrutar con toda la gente. Se la da en Josué. Josué en sus 24 capítulos, los primeros 12 van a ser de grandes luchas y batallas y los siguientes 12 son de repartirse la tierra. Y la tercera promesa le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y entonces empezamos a partir del capítulo 12 toda la historia del Antiguo Testamento y vamos a notar que las primeras 2 promesas se cumplen, tanto en Sinaí dándoles la ley como en Josué dándoles la tierra, pero luego el resto de la historia del Antiguo Testamento uno termina diciendo, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con la tercera promesa? No la veo. Y cuando empezamos el Nuevo Testamento, en el primerísimo versículo, capítulo 1 y 1 de Mateo, nos va a decir que estos son los antepasados de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Que en otras palabras, es decir, señores, no hay que esperar por la tercera promesa porque se ha cumplido. ¿Y de qué se trataba que esto se haya cumplido? Porque el mensaje del evangelio, de quién gana toda la batalla sobre el pecado y la gana el Señor, que el evangelio era la palabra que en el mundo griego, cuando había evangelio, es que había una gran noticia de quién había ganado, y dirá Isaías que nuestro Dios Jehová gana, ¿verdad? Y se anuncia el evangelio, y al anunciar el evangelio estamos diciendo que Jesucristo es la gran revelación de Dios, y entonces a través de él se ganan. Comenzaron a hablar en otras lenguas. No hay ningún pueblo de la tierra, y ese es el ADN pentecostal, no hay ningún pueblo de la tierra que no deba escuchar el mensaje de salvación. Nuestro mensaje es para el mundo entero. De hecho, cuando termina Mateo, que es un libro que se escribe a un grupo muy probable a Antioquía de Siria, se le escribe este evangelio, el de Mateo. Él empieza diciendo Jesús es el Mesías y termina diciendo vayan a todos los grupos étnicos de la tierra.
a predicar este mensaje, porque esa era la promesa de Dios a Abraham. El griego pantata etne, a todas las etnias de la tierra. Vayan a predicarles porque esto es importante. Y ya vamos a analizar cómo en el 1.8 va a decir que debemos de ser testigos hasta lo último de la tierra. Entonces ahora, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este es el fin por el cual nosotros vamos a trabajar, la meta por la cual la iglesia va a trabajar. El hablar en otras lenguas, claro que después vamos a tener la fusión también del entendimiento paulino, capítulo 12, capítulo 14 del libro de Primera de Corintios. Pero el ADN del capítulo 2 es todas las familias de la tierra. El ADN es hasta allá tenemos que llegar. Ahora estaban presentes, y me encanta esto, porque el 2.5 dice de todas las naciones bajo el cielo. Todas están concentradas en este mismo lugar, de todas las naciones bajo el cielo. Así que ahora es el tiempo de escuchar el mensaje que el Señor le tiene que decir a todas las familias de la tierra. Por eso Pentecostés del capítulo 2 es fundamental su buen entendimiento de la experiencia, el mensaje y el alcance, porque están aquí contenidas todas las naciones el mismísimo día que el Señor a través del Espíritu Santo desciende en ese mismo evento está la representación del mundo entero oyendo en el mismo lugar. Y eso es de verdad impresionante. ¿Por qué razón? Porque después de eso, la experiencia con el Espíritu Santo hace que este pueblo vaya por todas partes a predicar el Evangelio. Para mí es impresionante esta parte, ¿no? Entonces, cuando los hombres se pusieron de acuerdo, miren lo que pasó. Por ejemplo, cuando se pusieron de acuerdo en Génesis capítulo 11, dice el texto, a ver qué les parece esto. Toda la tierra tenía un solo idioma y las mismas palabras, pero aconteció que al emigrar al oriente, encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí y dijeron, vengan, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Hagámonos un nombre, no sea que nos dispersemos sobre la faz de la tierra. Vamos pues, dice el Señor entonces, descendamos y confundamos. Y miren, plural, ¿verdad? Muy trinitario eso también. Descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que nadie entienda lo que dice su compañero. Cuando en Babel esta gente se unió para la soberbia, Dios descendió y les confundió la lengua. ¿Qué pasó en Pentecostés? Se unieron porque estaban todos en un mismo lugar, todos fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en distintas lenguas. ¿Se acuerdan? En Babel hubo confusión de lenguas. Aquí el mensaje se entendió en todas las lenguas. Estaban atónitos, estaban asombrados y decían, miren, no son galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues oímos nosotros cada uno en nuestro idioma en que nacimos? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y las regiones de Libia más allá de Cirene, forasteros romanos, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros propios idiomas los grandes hechos de Dios. Cuando el hombre se levanta en soberbia, Dios desciende para confundir. Pero cuando nos reunimos en un mismo lugar para estar bajo la gracia y la presencia del Señor y de su Espíritu, Él va a descender para bendecir a las personas que ahí estamos reunidas. Esta es una aplicación verdaderamente exquisita. Entonces, mientras que en Babel hubo confusión de lenguaje por causa de su soberbia, en Pentecostés, debido a estar unánimes juntos, hubo entendimiento y empoderamiento del Espíritu Santo. Y aquí yo pregunto, ¿qué lecciones básicas y prácticas obtenemos? Bueno, ¿qué resultados tenemos en nuestras congregaciones? ¿Para qué nos estamos uniendo? ¿Le estamos dando la gloria a Dios o nos estamos edificando una torre espiritual? Que a veces pareciera como que aquí a veces nos pasa rayando un poco el callo,
porque tenemos mucho spotlight. Es el fulano de tal, el gran siervo de Dios y tanta cosa, que a veces nos hacemos nombres como que aquí lo más importante es con quién se convierte en más o con quién baja más el Espíritu, y algunos todavía más soberbios que han dicho que ministran al Espíritu Santo. Yo no sé, pero a mí me da miedo decir eso. Me da temor de Dios, porque no somos nosotros los siervos de Dios. De hecho, hasta tengo problema con eso de gran siervo de Dios, porque si es grande no es siervo y si es siervo no es grande. Entonces, el hombre de Dios no puede ser grande, solamente somos servidores al mismo nivel que los demás. El don del Espíritu Santo es también para nosotros. El Espíritu Santo es una promesa para todos aquellos que lo pidan. Y aquí está de nuevo el componente pentecostal. No es que algunos necesiten el bautismo del Espíritu Santo. No, todos necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vamos a tener los que dicen que sí, los que dicen que no, pero yo encuentro aquí que la promesa es para ustedes, es para sus hijos, es para todos los que están lejos, para todos cuanto el Señor nuestro Dios llame. Claro, aquí va a entrar otra vez, vamos a pensarlo en calvinista o en arminiano, ¿verdad? Que eso lo vamos a hablar a lo mejor un poquito mañana, para que lo último que diga sea tan controversial que ya me tengo que ir y ya no me reclame nadie. Pero el punto está en que la promesa es para todos. Estás en la iglesia, eres parte de la iglesia, necesitas el empoderamiento del Espíritu, porque no estamos llamados, la vieja escuela, que viene de tradición de larga data, que el pastor es el que tiene el don del Espíritu y las ovejas solo miran. No, el pastor capacita a su iglesia, pero el bautismo del Espíritu es para absolutamente todos. Diría Lucas, ¿verdad? El que la tradición dice que también es el escritor de Hechos. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Es decir, Dios está anhelante de darle el Espíritu Santo a todos. No solo que more en nosotros, sino que también seamos empoderados en el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito recibimos el bautismo del Espíritu Santo? Somos empoderados para satisfacer la mission Dei. ¿Cuál es la mission Dei? ¿Cuál es la misión de Dios? Dios no quiere que nadie se pierda, ¿verdad? Arminianamente hablando, que nadie se pierda. El mensaje es para todos y todos tenemos que trabajar. Entonces, Hechos 2 nos da las claves de ese empoderamiento. Se recibe la experiencia con el Espíritu Santo. 2, la consecuencia lógica es la predicación a toda criatura. Y número 3, los resultados serán evidentes. Si la experiencia con el Espíritu Santo no es real, porque algunos en el afán de decir que la tienen, la imitan, pero todo aquel que la imite, que yo conozco muchos que la imitan, pues no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Solamente están tratando de hacer lo que hacen otros, pero se recibe la experiencia, se tiene la experiencia con el Espíritu, y el amor y el deseo y el trabajo por la predicación de Jesucristo se da de manera natural con resultados evidentes. Entonces, ¿qué dice el texto? Pero recibirán poder. Y me gusta aquí la palabra poder porque es dinamita. Van a recibir dinamita cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos, que la palabra griega es mártires. Me van a ser mártires en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo que va a provocar el bautismo del Espíritu Santo en una persona es que reciba un empoderamiento, una dinamita del cielo para ser hasta mártir. Y digo hasta porque hoy nosotros predicamos y alguien no nos abre la puerta, nos ponemos a llorar. Pero si nosotros vemos lo que pasó con esta gente en el principio, a un Pedro, que se acuerdan cuando lo arrestaron, tú eres uno de ellos, no, que yo no fui, toda esa historia, pero ahora empoderado con el Espíritu Santo es el que también se levanta en el día de Pentecostés y le dice: varones hermanos, sepa pues toda la casa de Israel, y se levanta con un poder que Pedro antes no había experimentado. Al punto que la tradición nos dice que Pedro muere crucificado con su cabeza hacia abajo porque él dijo no ser digno de morir igual que su Salvador.
y Pablo murió decapitado. De Juan se sabe que lo metieron en un caldero hirviendo y todavía el hombre resistió y escribe el Apocalipsis al final. De otros se dice que fueron aserrados y Pablo nos va a decir, ¿verdad? Todos los sufrimientos que le tocó que pasar. Pero aquí está la clave. La iglesia empoderada con dinamita será una iglesia que estará dispuesta a ser hasta mártir por el mensaje del evangelio. Aquí, desde la concepción de los evangelios, nosotros podemos darnos cuenta que una iglesia que está empoderada no tiene problema para movilizarse. ¿Por qué la etapa uno es la movilización? Marcos le va a escribir a una iglesia, el Evangelio, que es el primero que se escribe aproximadamente en el 70, se la escribe a una iglesia que está, a una comunidad cristiana que está en Roma, y Roma representa el poder político. Los apóstoles se movieron en el vasto imperio romano y no tuvieron problema de movilizarse. Fueron a todas partes. El mensaje fue muy claro. Lucas lo escribe a una comunidad griega, a una comunidad donde el pensamiento grecorromano, el pensamiento griego permeaba por todas partes, pero el mensaje en medio de todo nunca cambió. Van a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y luego Mateo, que es una comunidad más judía, va a decirles, él es el Mesías y por lo tanto hay que hacerlo discípulo. El primero lo moviliza, el segundo le predica con claridad el mensaje, el tercero lo hace discípulos y Juan termina escribiéndole a una comunidad muy probable en Éfeso y les dice, así como el Padre me envió, que ahí es donde está la clave. El Padre me envió, yo los envío a ustedes, pero ustedes no se quedan solos, ustedes se van a quedar, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban el poder, la investidura del Espíritu Santo para que entonces empiecen a multiplicarse. Y ya más adelante va a decir el apóstol Pablo que hay que buscar entre los hermanos a gente idónea para que se pueda replicar el mensaje. Hechos 4, 29 al 31 en medio de un momento tan complicado, después del empoderamiento del Espíritu Santo, la primera acción del apóstol Pedro fue una acción de compasión. Sanó a aquel hombre que estaba cojo de nacimiento y el Señor lo levanta. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Qué diferente este Pedro ahora empoderado por el Espíritu. Y luego después lo llaman a tribunales y le hacen un gran problema y lo quieren callar. Él dice que no puede dejar de decir lo que ha visto y oído y tal. Pero esta oración que hace al final del capítulo 4 me encanta. Cuando él regresa a la gente y le dice, miren, miren, iglesia, nos quieren callar, no quieren que sigamos predicando, esto es lo que está pasando. Y le dice, oremos. Y esta es la oración de Pedro. Y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Él ahora está hablando de lo que ocurrió, lo que le ocurrió a él mismo cuando es empoderado por el Espíritu. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Qué momento más impresionante. Seguramente que volvió a ocurrir, todos fueron llenos del Espíritu Santo, vuelven a tener la experiencia. Algunos dicen que es una experiencia continuada del capítulo 2, otros dicen que es una nueva experiencia y que no vuelven a contar de pronto, Lucas, todos los detalles que vuelven a ocurrir, pero algo que pasa, fíjense como resultado, predicaban con valentía la palabra de Dios. Y ahí volvemos a ver el elemento segundo del capítulo 2. Después de la experiencia hay una predicación que surge de manera natural. Luego en el 6-7 de los Hechos, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, inclusive un gran número de sacerdotes obedecían a la fe.
Si miramos números, vemos que Jesús empezó solo su ministerio, luego llamó a 12, luego mandó a 70, luego allá habían 120 en el aposento alto, luego se convirtieron como 3,000, luego 5,000, pero creo que no habían contadores computarizados porque al hombre ya no le dan los dedos y ya solo lo que dice es, se multiplicaba en gran manera, ¿verdad? Esto era algo impresionante que estaba ocurriendo como resultado del descenso del Espíritu Santo. Los discípulos ofrendaron su vida por la causa del Evangelio y el bautismo del Espíritu Santo les cambió la vida. Aquí paro. Gracias a Dios. Buenas noches, muy interesante ese hecho. Siempre será un libro de esos que lo dejan a uno sin aliento, yo creo. Y obviamente esa conexión con el monte que temblaba, no, pues muy buena conexión. Yo quería solamente referirme a algo, preguntarte algo. Pues la Mission Day y que se haga discípulos a todas las naciones, pues es básicamente el corazón de la iglesia. Lo hagan o no lo hagan, nadie discute que eso es. Pero el Pentecostés y el pentecostalismo es como ese fuego, ese ser testigos, señales, milagros, hablar en lenguas. Y obviamente eso es lo que hoy está como también en la, digamos, en la mesa, porque hay gran discusión sobre este tema, especialmente hablar en lenguas, gran discusión sobre si esto todavía ocurre, es una evidencia, pero ahí está. Y obviamente si uno viviera esos eventos, pues eso era aterrador, inexplicable, sobrenatural, incomprensible y seguramente mucho desorden también porque todo el mundo aterrado de qué es lo que está ocurriendo. Hasta borrachos creían que estaban los testigos presenciales de este asunto, pero hoy hay reuniones donde estamos viendo al espíritu, pero no, y nos aterramos, hay cosas incomprensibles, hay hablar en lenguas, y sin embargo queremos reducir o todavía hacer una liturgia como que podamos controlar o que podamos manejar. Pero esas reuniones de Hechos 2, Hechos 4, las que mencionas, ¿quién controlaba eso? ¿Quién podía ponerle una liturgia a semejantes reuniones de cristianos que estaban solamente deseosos de experimentar la presencia de Dios? Entonces, ¿qué podrías decir un poco más? Porque la misión de ahí, pues bueno, todos quieren hacer discípulos y que la gente sea transformada para la gloria de Dios y que Cristo sea el centro. Eso sí estamos totalmente de acuerdo. Creo que sí nos impresionamos con el poder y le atribuimos al servidor como que fuera alguien súper especial cuando el súper especial es Jesús y su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo conciliar esto de que tenemos reuniones al estilo Hechos 2, pero que queremos en un sentido tener la comprensión de todo lo que pasa? Sí, y gracias. Creo que ese es un punto que siempre va a ser, como has dicho, un asunto de mucho bla bla, ¿no? De mucho conversar. Ahora, lo que yo he notado es que nos hemos quedado muchísimo en si la iglesia tiene esa vivencia, que se nos ha olvidado que el capítulo 2 tiene tres partes, ¿verdad? Los milagros nunca fueron un fin en sí mismo y a veces ese es el problema de nuestro tiempo. Son un fin en sí mismo, ¿verdad? Aún fíjate cuando uno anuncia noches de gloria, noches de tal y noches de cual, noches de sanidad y milagros. ¿Dónde está el énfasis? Está el énfasis en la predicación y el resultado de el compungirse de corazón, o la gente lo que anda buscando es la sanidad, ¿verdad? Entonces, de pronto nosotros, en vez de irnos a, a preparar la mesa para que el Espíritu Santo sea glorificado, nosotros hemos creado un ambiente. Yo recuerdo las campañas de mi país y muchas de aquí también: venga y traiga a sus enfermos. O sea, nunca venga a escuchar el mensaje de salvación. Dios puede sanarlo, claro que sí. Los milagros, puedo imaginar lo primero que Pedro hace después, de acuerdo al texto, ¿verdad? Sanar a un cojo, que eso fue algo verdaderamente, le pegó a la mesa al hombre.
¿verdad? Las autoridades se le vuelcan y toda esa cosa. Y al terminar, él dice, bueno, Señor, sigue con nosotros, que los milagros rompan la estructura mental de esta gente. Yo no lo puedo hacer. Pero el resultado es que la palabra de Dios crecía. Pero ahora lo que pasa es que al hacernos los estudios, porque los seculares nos han visto hacer esto, nos hacen estudios y resulta que a una predicadores insignias latinoamericanos le dicen, bueno, dame 2 casos pues de sanidad. Y a veces fue más show que otra cosa, porque los milagros se han convertido en el fin en sí mismo y no la predicación del evangelio. Yo creo que ahí tenemos que repensar en no tanto si tenemos o no liturgia, no tanto si hacemos más desorden que otros, porque dice que el pentecostal quiebra las bancas y que bota las sillas, pero y el resultado está siendo Jesús predicado, está siendo la gente atraída, porque aquí vemos que se convierten como 3,000 y luego como 5,000 y que la palabra crece y todo. Pero si en nuestros cultos lo que hay es mucho del verso 1 al 13, pero no hay predicación en Cristo, ni hay resultado, pues entonces la pregunta no va a ser qué pasa, sino qué nos pasa. Sí, así es, muy de acuerdo. Pero digamos, esa es la controversia principal en todo lo que estamos observando y las críticas principales al pentecostalismo. Y vemos que en la iglesia pentecostal también como que frente a toda esa avalancha de crítica en cuanto al poder, la liturgia que no tiene un orden establecido y todo este tema incomprensible, entonces también comienza como a tener esa crisis de dónde va a poner su énfasis. Pero el énfasis siempre será en hacer discípulos. Es que Jesús lo dijo y en Hechos 2 pasaba. Eso no puede nunca perderse del escenario. Y me parece, pastor, que tenemos que darle, por lo menos así lo hago yo le doy mucho énfasis a la necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Todos lo necesitamos, búscalo. Yo no te voy a decir cómo, porque yo he estado en lugares donde le dice, bueno, pasen que esta noche todos van a hablar. Bueno, listo, ahí está toda la gente enfrente y vas a decir tal y tal cosa, otro. Pero realmente eso no es así, eso no funciona así. No miramos eso ahí en el texto, miramos que Él lo hace. Yo, por ejemplo, soy bautizado con el Espíritu Santo en una iglesia que no predicaba esto. O sea, a mí, no, a mí nadie me dijo, mira, vení a hacer esto, tal. No, yo fui al altar a pedirle a Dios por mi vida y yo terminé llorando y hablando en lenguas en un altar. A mí no me lo enseñó nadie. Por eso yo creo en que el Espíritu Santo, él hace su trabajo. Yo no tengo por qué hacerle el trabajo a Él. Solo tengo que predicar el mensaje. Si yo estoy empoderado, tenemos que preparar el ambiente espiritual, predicar el mensaje y dejar que el Espíritu Santo gobierne su iglesia, porque es de Él. Y no tener que yo decirle, haz esto o haz esto otro, o di alabanza hasta que la lengua ya no la sientas, ¿verdad? Para que termine, oh, mira, otro. Porque el resultado es, no hay pasión por la predicación. 95% de la gente de las iglesias no le predica a nadie. Más bien echan unos cuantos, pero no predican a nadie. Entonces, ahí tenemos que decir, bueno, aquí está pasando algo. Nuestros énfasis tienen que ser más bíblicos porque en el afán de tener más gente y más iglesias, hacemos cosas y permitimos cosas que no están en el texto. Y el cuadrilátero, ahora decimos, es que esto es muy estructurado. Sí, pero es que la Biblia tiene que ir primero. Tenemos que entenderlo de acuerdo al texto, porque si en el afán de salirnos del guión metemos otros elementos, entonces nos va a ir peor. ¿Verdad? Las cosas que se dieron se dan de manera natural, eh, los crecimientos están ahí y si encontramos la beta en la escritura, vamos a encontrar que eso va a funcionar, va a trabajar. Dios lo va a hacer, Él es fiel, la iglesia es de Él. Solo nos tenemos que afinar y a mí me gusta mucho esta frase, yo no le pido a Dios que bendiga lo que hago, yo hago lo que Dios bendice. Eso a mí me gusta manejarme por ahí. Señor, bendice esta campaña que voy a hacer, pero no sé, y tráigame a sus enfermos. Estoy ofreciendo lo que la Biblia no ofrece. Los milagros no son el ofrecimiento, la salvación es el ofrecimiento. Yo sí tengo una pregunta aquí. Gracias por esa presentación, definitivamente. Wow, gracias.
qué bendición poder hacer ese recorrido desde el Antiguo Testamento hasta Pentecostés y después ver todas las implicaciones. Ahora, tenemos y hemos hablado ayer, hoy, hemos estado hablando de aquello que no tenemos. Y entonces, si yo soy pastor y quiero ver una iglesia moviéndose en este poder, eh, y de verdad saliendo, tocando gente, cambiando la comunidad. O si soy un pastor de pastores y tenemos una agrupación y todos estamos con la crisis, ¿qué pasó con nosotros? Estamos como que en otro cuento, y yo tengo la oportunidad de cambiar esa historia. ¿Qué me recomendaría? Pues yo sé que Pablo en Éfeso llega y llama, y es obviamente porque pues hay unos bajones ahí de llenura para que él diga, sed llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cómo podemos, digamos, cambiar la historia? Esa es una buena pregunta y me encantaría tener esa respuesta. Me haría el más popular de Latinoamérica si yo le diera esa respuesta. Pero lo que yo sí le puedo decir, Pastor Otremba, y ante, como dice el texto, ante las canas me inclino, porque usted es un hombre, cuando yo voy, usted viene 30 veces de regreso, ¿no? Y ya seguramente meditaba en esa pregunta. Nosotros nos venimos a fundar el Centro de Fe Internacional en mayo. Y algo que le dije a mi esposa es, ¿sabes qué, Janice? Eh, quiero tener una agenda, pero no una agenda tan inflexible, donde solo lo que pienso, que la Biblia dice y interpreto y todo lo que leo sea lo que prime aquí. Hagamos una iglesia donde la vida espiritual sea una realidad, donde nos podamos mover en la sinceridad de la palabra, de predicar lo que la Biblia habla, y me gustaban las palabras de Wesley, de decir lo que la Biblia dice y callar lo que la Biblia no dice, porque a veces resulta que uno interpreta todo lo que la Biblia no dice, eso es lo que Dios me reveló anoche a mí, entonces se vuelve un lío, ¿no? De no predicar lo que sí puedo y lo que no, eso sí lo sé, eso lo sé decir. Y solamente nos hemos dedicado a enseñar el texto, a tener una vida devocional y a enseñársela al pueblo. He visto gente en mi congregación que han llegado frustrados. Me han dicho, pastor, yo estuve en una congregación y por más que intenté hablar en lengua no pude. Solo me sonreí. Le digo, es que usted no tiene que hacer ningún esfuerzo. Eso es algo que el Señor se lo va a entregar. Y he visto tanta gente bautizada con el Espíritu Santo en el altar de mi congregación, sin tener que estar haciendo tanto esfuerzo de mi parte, pero sí una búsqueda intensa de la persona, entendiendo que su propia vida necesita. El Espíritu Santo está en el momento de la conversión, pero ahora necesita ser empoderado. Y he visto tanta gente decirle, Señor, empodérame, ayúdame, dame las fuerzas, tener una estrategia dentro, porque eso sí yo lo miro en el Nuevo Testamento, miro que el pueblo empoderado empezó a predicar y empezaron a caminar sobre ciudades y todo. Tenemos 3 años y el Señor no es un crecimiento, como dijo alguien el otro día y me sonreí porque dijo que cada pastor tenemos 2 iglesias. Y yo dije, ¿cómo así? Y él dijo, tenemos la iglesia que nos gustaría y la iglesia que realmente tenemos, ¿verdad? Y siempre soñamos con que si nadie se fuera, la iglesia estaría bien llena, ¿verdad? Pero eso no pasa. Pero hemos visto un crecimiento paulatino, simple y sencillamente permitiéndole al Señor ser el Señor de la iglesia. Y eso no dice mucho para darle una respuesta a una pregunta tan profunda como lo que ha hecho, pero tengo la impresión de que a veces en la iglesia queremos gobernar nosotros, solamente nosotros, y nosotros no le queremos dar lugar y el espacio al Señor. Por ejemplo, cuando en vez de pensar en el desarrollo de un discípulo, pensamos en nuestras propias series que van para nuestro propio lado, que satisfacen lo que nosotros pensamos que deberíamos de predicarle a la gente y no meter, digo, ¿por qué razón tenemos un libro de fundamentos de teología? ¿Será que es importante que esta gente lo sepa? ¿Cómo lo debo enseñar? Las disciplinas espirituales que deben tener. Cuando yo he enseñado y nos hemos metido a la vida devocional, como pasó al principio, que en las casas se empezó a desarrollar ese concepto de una casa, de una iglesia hogar,
y empiezo a ver el desarrollo de esta gente y predicar la doctrina tal y como el pentecostal la entiende. Necesitas la conversión, pero también necesitas el empoderamiento para poder cumplir con esta misión, porque hay que satisfacer esta comisión. Y cuando predicamos de todo y enseñamos de todo, pero la iglesia no sale, pero la iglesia la encerramos y no le enseñamos a salir y no le permitimos salir, pues entonces el crecimiento no se va a dar. ¿Verdad? Creo que nosotros necesitamos regresar a una fe sencilla, donde no nos hagamos tantas cosas complejas, pero sí permitamos que el Señor lo sea en la iglesia, que sea el Señor de la iglesia. Entonces, yo quiero como repetir un poquito aquí o tratar de ver si escuché bien. Una sería aprender a ser más sensible a Dios y su mover y montarse en esa ola para Perfecto. poder estar en esa carrera. La otra que yo escuché diciendo es la predicación, qué es lo que estamos predicando, posiblemente apuntando hacia predicación expositiva. No se Ujú. invente, no la acomode, hable lo que está escrito, porque la Biblia tiene vida en sí. Es que a veces yo no entiendo por qué tratamos de separar Biblia y el Espíritu Santo. Es que yo no, a mí eso no me entra porque cuando yo leo la Biblia, yo termino llorando o saltando o lo que sea por el toque de Dios a través de su palabra y he visto los cambios que ocurren internamente con una gente que no se le daba un centavo y bueno, un montón de otras cosas. Entonces, pero la predicación expositiva es muy necesaria en ese asunto. Ahora, esto para uno que está asistiendo a una iglesia común y corriente, estas son cosas como que, bueno, eso es allá, ¿no? La predicación expositiva es el pastor y la sensibilidad, ojalá que él, y claro, aunque eso ahí tengo yo parte, pero ¿cuál es mi parte como asistente a una iglesia para que, y la iglesia está muerta, yo viva? Entonces, ¿qué puedo, digamos, qué papel juegan aquí los ejercicios espirituales, disciplina, la responsabilidad del creyente? Esa es otra herida profunda que tiene la iglesia, porque cuando hablamos de disciplinas espirituales, yo oigo constantemente que la gente ayuna porque quiere que Dios le conteste una petición y no ayunan porque quieren que es parte de su ejercicio espiritual donde ellos se llenan del Señor. Voy a decir tal vez una cosa terrible ahorita, y si es tan terrible, por favor, no la graben, no la graben, pero si yo no fuera pastor, yo no pudiera estar en una iglesia donde el pastor no sabe lo que está haciendo. No sé, yo no pudiera. Yo necesito encontrar a alguien y conversar con alguien que entiende. Y ahí está, y qué bueno que aquí tenemos a un supervisor nacional, ¿no? Porque ahí le van a caer todos los tiros ahorita. Pero yo creo que para eso existe una denominación. De hecho, cuando yo leo a la hermana Amy, que no necesariamente eso es lo que quería, pero que pasó de manera natural. Porque cuando esta mujer empieza a meterse con el Señor y la gente empieza a llegar, pues la gente quiere estar ahí. Es que eso que es algo que me impresiona de Hechos 2. La gente quiere estar donde está el fuego del Espíritu. El inconverso quiere llegar, quiere ser libre, quiere estar, pero de nuestros cultos la gente se va. De nuestro culto la gente se va, la gente huye. Entonces, nosotros tenemos que preguntarnos si estamos haciéndolo bien, porque no se puede ir la gente por eso. Entonces, yo he sugerido a los que están en liderazgo que, que la inversión de nuestra denominación, de un distrito, de una nacional, tiene que ser en la búsqueda de que los pastores comprendamos lo que ser pastor es y significa, que es la capacitación de nuestro pueblo en aras de satisfacer la misión de Dios. Ujú. Pero cuando en mi tesis doctoral, yo escribí una pequeña tesis doctoral para graduarme y escribí el problema de la familia. Esta es mi tesis. 548 páginas. Y una de las cosas que más me impresionó cuando hice este estudio, porque hablé con varios líderes denominacionales de diferentes denominaciones y en la cúpula, pero lo que siempre andamos buscando es, queremos expandirnos, queremos ser más iglesias, más, no está mal, pero ¿qué es lo que la gente siente? La gente lo que siente, según me dijeron aquí en este estudio, es que la iglesia está preocupada por el templo, la iglesia está preocupada pero no están preocupados por la capacitación del discípulo que le permita
hacer lo que dice el libro de los Hechos. Estamos preocupados por la propiedad, por mejorar el altar, por tener mejores bocinas, que nada de eso está mal. Pero la inversión primaria tiene que ser en la gente. Amén. Por ejemplo, aquí en el sur de California, 22% de los asistentes a las congregaciones son madres solteras. Y yo pregunté en todas las denominaciones, ¿qué hace la iglesia por las madres solteras? Respuesta, nada. Solamente la miran que lleva a sus hijos y que mucho lloran y qué tal. Y digo, ¿cómo es que nosotros no podemos ver la necesidad de la gente, invertir en la gente en un programa que le ayude al pastor con un plan de trabajo siempre cuando llega a un lugar? ¿Y cuál es el plan de trabajo? ¿Y para dónde van? Y yo sé que el Espíritu nos guía, pero dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, no nos va a soplar el plan, nos lo va a recordar, nos va a ayudar. Pero sí necesitamos tener alguna estructura, como la vemos ahí en la escritura, ¿verdad? Apártenme a estos dos, se los vamos a mandar para allá, van a hacer tal cosa, van a trabajar. Pero es hacia la gente que tenemos que apuntar la mayor parte de nuestros recursos. Pero lastimosamente eso a veces no pasa. Entonces yo creo que me costaría estar en una iglesia donde yo voy a asistir y que el pastor no quiera mirar estas cosas y no le interesen. Doctor Aldana, muchísimas gracias por la forma en que usted nos llevó a través del Antiguo y Nuevo Testamento y nos da una claridad en cuanto al concepto de Pentecostés. Y mi pregunta tiene que ver con el Missio Dei, ¿no? En el contexto de las iglesias pentecostales. Nosotros, o el movimiento pentecostal ha crecido, especialmente en países tercermundistas, es donde más hemos crecido como iglesias y movimiento. Y sin embargo, en tercer mundo, nosotros hemos tenido metodologías que han sido traídas de Europa o los Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar un concepto de misión, la misión de Dios, correcta, concreta, al movimiento pentecostal? De pronto usted está en el mundo académico y ya ha escuchado sobre ese modelo, el modelo correcto para poder hacerlo. Usted dijo algo muy importante, las iglesias, si mantienen la presencia de Dios y es una experiencia vivencial, pues la gente va a venir y la gente se va a quedar y la iglesia muy seguramente va a crecer. Esa es mi pregunta. El Missio Dei para el movimiento pentecostal. ¿Qué piensa? ¿Cómo lo ve? ¿Qué debería hacerse? Yo creo que el concepto de la Missio Dei no está ni muy entendido ni muy desarrollado y es lo más importante. De hecho, Jesús viene al mundo y dice, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió, ¿verdad? Hay un Padre que ama, hay un Dios que ama al mundo y lo que Dios quiere para cada individuo no es nada menos que su satisfacción. Dios quiere que el hombre viva satisfecho y feliz en el camino que Él le ofrece. El hombre se desvía, capítulo 3 de Génesis, y le hace mucho daño porque arruina su relación con Dios, arruina la relación con la esposa, con los hijos y con la tierra. Y entonces a partir de ahí la lucha eh, desde el 3 es la restauración precisamente de la vida del hombre a su estado original, ¿verdad? Y me gusta porque los primeros dos capítulos de Génesis, todo era bueno en gran manera, se arruina en el 3 y los últimos dos de Apocalipsis vuelve otra vez a estar todo como al principio, ¿no? Es decir, en la eternidad. Ahora, el asunto es cuando la iglesia en la que estamos o en la congregación en la que estamos, no estamos captando cuál es la misión de Dios, sino que queremos discípulos no a la imagen del Señor, sino a nuestra propia imagen, ¿verdad? Ese, creo yo, es un problema toral. Desde el vocabulario que a veces usamos los pentecostales, no los clásicos, pero sí los de segunda y tercera hora. Yo soy el padre espiritual de todos estos, ¿verdad? Estos son mis hijos, ¿verdad? Y estos hijos tienen mi cobertura, o sea, ahora soy una persona que me he convertido, aunque dice a nadie más padre, por el hecho de que tenemos un solo Padre Celestial. Sin embargo, nosotros, yo soy de la cobertura de fulano y de la cobertura de sutano, y como que hacemos una misión diferente.
o lo que queremos. Yo sirvo en la iglesia cuadrangular, amo esta iglesia, creo en esta iglesia, predico, y voy a decir una salvaje, mato por esta iglesia, amo esta iglesia. Pero primariamente yo hago discípulos de Jesucristo, entendiéndolo desde una cosmovisión cuadrangular, pero no hago cuadrangulares primero que cristianos, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos volvemos de cierta tradición, entonces como que la misión de Dios se empaña un poco. Y a veces el discipulado o ganar personas, más que para ganarlas para el reino de Dios, las estamos haciendo, en vez de formarles como discípulos, les estamos adoctrinando en una filosofía evangélica o en una filosofía religiosa, más que ser cristianos que amen al Señor y desarrollen su proyecto de vida, entiéndase, la misión de Dios en el mundo. O sea, Entonces, desarrollar una comunidad de sí, creyentes. desarrollamos una comunidad, pero no una comunidad de creyentes basados en el texto, sino basados en mi filosofía del texto, poniéndonos en un cuadro distinto. Nos volvemos gente religiosa, al punto, fíjense, que estuve en unos bautismos hace unos años de una iglesia, no era cuadrangular. Esta iglesia dice, bueno, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y debes prometer que vas a hacer de esta iglesia hasta el día que te mueras. Y a mí me dio como cosa, ¿no? Como me agarró el síndrome del doctor Chapatín, me dio cosa, porque dije, caramba, este tipo si se va para otro lado, no puede ir a otra congregación, él lo han hecho sectario. Es una cosmovisión sectaria de la vida cristiana. Entonces, la misión de Dios nos lleva más que solo el Espíritu, más que solo el Hijo, nos lleva a la conmovisión de la deidad, de Dios, de un Dios que ama y que ha desarrollado desde antes de la fundación del mundo todo un plan para que el hombre sea salvo. Y la iglesia cuadrangular somos un gran aliado de la misión de Dios en el mundo, pero no somos la iglesia del Señor, somos parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Entonces, cuando ese concepto sectario se mueve, y yo lo he visto en muchos de nuestros pastores, ¿verdad? Hablando de esa manera, y otros hablando de las famosas coberturas y todo ese asunto, que a mí esas cosas, yo respeto a todo el mundo, a mí me dan alergia. Yo creo que hay apóstoles, sí, en el sentido de que estamos llamados, hay apostolados, ahí está bien, pero cuando oí el otro día uno decir, esto dice refiriéndose a la Biblia, es lo que Dios dijo y esto es lo que Dios está diciendo hoy. Ay, eso es como para desmayarse, ¿no? Decir que está poniendo su palabra a la altura de los apóstoles fundacionales del Nuevo Testamento. Entonces, todas esas cosas son terribles. Entonces, la Mission Day entiendo que de pronto su comprensión no es exacta y que eso es algo, Pastor Andrade, que necesitamos desarrollar desde arriba con nuestros pastores y desarrollarlo para que se capte y se entienda para que cuando lleguemos al Pentecostés, la gente diga, oh, es que esto es ser pentecostal. Ser pentecostal es tener una experiencia con el Espíritu, entender el mensaje cristocéntrico para que haya un resultado. La gente va a entregar su vida a Jesucristo, van a ser formados a la imagen de Jesús, no a la mía, a la imagen de Jesús. El pastor va a encarnar. El pastor decían antes, ¿verdad? Como un Cristo en la tierra en el sentido, él lo representa. Yo veo al pastor y veo al Señor, pero hoy día está medio tremendo eso, pero no que no podamos retomarlo, no que no podamos hacerlo. Y para algo Dios nos ha puesto en el lugar donde estamos ahora. Para algo Dios tiene al presidente de la cuadrangular ahí, por algo tiene al misionero de tantos años, nacido en Alemania y terminó allá en Bogotá. Por algo No, tiene no, al no, pastor no, no, yo Humberto, nací en Colombia. Colombongo, ok. Pero de algún lugar llegó, De ¿verdad? Para sangre estar. alemana, sí, por eso no sé si soy luterano o soy católico o lo que sea. No, 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 soy cristiano, lleno del Usted Espíritu es, u- Santo. usted es, usted es un cuadrangular católico, ¿verdad? Porque es del Yo no mundo, sé. es del mundo, es del mundo.
No, no, Entonces, no. por ahí van los tiros. No, no sé si me reprueban con mi respuesta, pero es más o menos lo que pienso. Sí, pero es muy importante, pues yo pienso siempre lo has dicho muy bien, estamos en estos tiempos vivos porque tenemos una tarea que cumplir Así y es. queremos cumplirla bien y donde podamos influenciar en pastores, en líderes, en iglesias, lo queremos hacer bien para cambiar, digamos, el panorama. Sí sabemos lo que tenemos y dónde están los vacíos y eso es lamentable. Pero yo creo que aquí no podemos quedarnos, sino que tenemos que salir de acá de alguna manera y poder llegar y cambiar la historia. Si pudo hacerlo un Lutero y otros, un Wesley, cambiar su momento, yo creo que podríamos no ser orgullosos, pero sí a la larga desafiarnos para ser gente que revoluciona esto y con las herramientas correctas. Bueno, antes de oír al pastor Humberto, que seguramente tiene algo que decir también, él escribió un libro que se llama Pastores conforme al corazón de Dios y tiene que ver mucho con esto, porque al final, sin juzgar, ¿no? Porque Dios es el único juez, pero ¿por qué llegamos a una pastoral que no está enfocada completamente en la misión Dei? O sea, discípulos a la imagen de quién. ¿Por qué una iglesia, como dijiste en tu investigación y en tu tesis doctoral, que está más preocupada por el templo, que está más preocupada por la reputación, más preocupada por la sostenibilidad? Y a veces, y es una realidad, o sea, no podemos escapar de eso. Celebro que haya una comprensión de los tiempos, celebro que haya autores pentecostales como Gordon Fee y otros, Mal Perlman y bueno, Horton, que lo mencionaste, ayudándonos a entender que hay mucho más que solamente la cotidianidad, el sostenimiento, el mantenimiento de una iglesia. Y sí, volver a la sencillez yo creo que es una respuesta, tener espacios como estos para poder hablar con libertad y aún hacernos una autoevaluación y una autocrítica. Y bueno, y en el grupo de nuestros asistentes también celebro que estén pastores como Arturo Montoya de Ecuador, a quien le doy un saludo, presidente de la Iglesia Cuadrangular en Ecuador, y otros pastores que tienen gran influencia y seguramente estaremos haciendo nuestra reflexión al respecto. Así que de verdad celebro eso y quería solo decirlo antes de escuchar al pastor Humberto. Bueno, quiero ser breve porque ya se fue el tiempo, pero las tres preguntas que pusiste, Hugo, sobre le estamos dando la gloria a Dios, estamos edificando una torre y cuáles son los resultados. Y para mí esos son preguntas de mucha reflexión que necesitamos tomar tiempo, orar y pedirle a Dios que nos enseñe, nos diga en qué fase estamos en todo esto, qué es lo que estamos haciendo. Cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo, obviamente me recordó de un escrito, de un libro, Contristando al Espíritu, por un autor de Artiaga. Y él describe las señales de un avivamiento, vamos a decir, del derramamiento del Espíritu Santo, que yo veo estas cosas manifestadas en el libro de los Hechos. Una de ellas es, él dice, podemos ver un avivamiento genuino cuando el amor por Cristo crece en nosotros, crece en la congregación, en el pastor. Podemos ver que es un avivamiento genuino cuando este derramamiento opera en contra del reino de las tinieblas. Podemos ver lo genuino de un derramamiento del Espíritu Santo cuando el amor por la palabra de Dios crece también.
Vemos el amor, obviamente, por los perdidos, pero se mueve el elemento del derramamiento del Espíritu Santo, crea o se manifiesta con el Espíritu de verdad y por el amor los unos por los otros. Y todo esto yo lo veo en el libro de los Hechos. El amor hacia Cristo creció al grado de dar su vida, no solamente los apóstoles, pero Esteban, por ejemplo, y toda la iglesia que estaba dispuesta a sufrir por Jesús. La palabra, el amor hacia la palabra de Dios, el ataque en contra del reino de las tinieblas, los milagros, las sanidades, las salvaciones, todo esto. El Espíritu de verdad, cuando Ananías y Zafira mienten al Espíritu Santo y viene un juicio sobre ellos. El amor los unos hacia los otros. El final de Hechos capítulo 4, no había necesitado entre ellos. Los que tenían posesiones las vendían, las ponían a los pies de los apóstoles. O sea, hay esta serie de situaciones, esta serie de sucesos. Cuando hablamos del derramamiento del Espíritu Santo en nuestros días, estamos viendo, estamos buscando, estamos enfatizando la necesidad de ver estas cosas que vemos en el libro de los Hechos. Y para mí, como digo, más que todo es una reflexión en esas preguntas que hiciste, y me acordé de este autor y de lo que habla acerca del avivamiento. Busquemos un derramamiento genuino, no de emoción solamente, no solamente de un momento de decir, bueno, ya recibí, pero mi amor hacia Cristo no crece, mi amor hacia la palabra de Dios no crece, mi amor hacia unos a los otros tampoco crece. No estoy haciendo nada en contra del reino de las tinieblas. El Espíritu de verdad, bueno, a veces opera y a veces no. El buscar un derramamiento, un resultado genuino del derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas, en la vida de la iglesia. Definitivamente, Pastor Humberto, ahí es donde está la clave. Por eso yo creo que nosotros los pastores, bueno, y voy a decir otra más. Les he dicho, les he abierto mi corazón aquí en varias cosas. Pero miren, yo me cansé de predicar cosas bonitas. Así con H, me harté. Sí. Lindo tema, lindo sermón. No, yo no quiero nada menos que desarrollar una iglesia donde Jesús sea el Señor, donde prediquemos lo que tenemos que predicar del texto, y que ser una iglesia de Hechos 2, entendiendo la envergadura que tiene. De igualmente, 50 días después de la Pascua se inaugura el pueblo de Israel, 50 días después de la muerte de Jesús, desciende el Espíritu. Pero ese capítulo 2, viéndolo de sus tres partes: la experiencia, el mensaje y el resultado. Yo no quiero nada menos y nada más que eso. En el momento cuando me pongo en el spotlight, cuando quiero ser yo el que brille y empezamos con esas tonterías, entonces la iglesia se arruina y arruinamos a los demás. Si el resultado de poner un olor en un cuarto es el aroma, y no lo puedo evitar porque el aroma sale solo, el resultado de una iglesia investida con el poder de Dios es su predicación y sus resultados. Si ya nos cansamos de tener malos resultados, pues cambiemos la fórmula. Regresémonos a la fórmula del Nuevo Testamento, ¿verdad? Estemos todos unánimes juntos. ¿Cómo cuesta? Mire, tan sencillo, unánime, es que es difícil cuando Pablo le dice a los corintios que sean uno en pensamiento y propósito. Ya dejen de estar peleando, ya dejen de esto, porque todos queremos tener lo mismo. En Corinto pasó, ¿verdad?
yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo tal, y otros más orgullosos, yo soy de Cristo, ¿no? O sea, esos están peor que los otros. Entonces, nosotros a veces tenemos mucho eso, ¿verdad? Que de con quién va a crecer la iglesia, que quitémonos ya ese montón de argucias y pongámonos a trabajar en un solo plan. Es decir, Señor, queremos ser una iglesia donde tu Espíritu Santo se mueva, no queremos nada menos que eso. Queremos una iglesia donde el mensaje sea cristocéntrico, pero para eso los pastores nos vamos a tener que sentar, no solamente a capacitarnos, pero a saber cuál es el mensaje cristocéntrico, porque uno oye mensajes y de verdad, hermanos, que a veces uno dice, bueno, perdí una hora. Y aquí se los digo porque solamente hay unos cuantos y lo van a saber todo Latinoamérica, ¿va? Por eso uno dice, perdí una hora. Porque solo desde que pasa el fulano, bueno, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Que Dios aquí, que no sé qué, que la que no sé qué, 10 minutos, ya me quitó 10 minutos. No, el pastor que va entendido y preparado, él sabe lo que va a ir a hacer, sabe que va a abrir el texto, pero esa persona va bien orada, pero no va a orar porque le toca predicar. Él va bien orado porque es que ese es su estilo de vida. Es un hombre de la palabra, no puede haber un pastor que todos los años no lea el texto. No puede haber un pastor que no tenga educación continua, que no esté buscando del Señor, que etcétera, etcétera. Todas las disciplinas espirituales se tienen que revelar en esa persona. Tiene que ser una persona, tiene que ser, hagamos una vigilia porque el Señor puede venir esta noche. A mí me da alergia cuando oigo eso. Pues, vigilo hoy, mañana me quedo dormido. Y si viene mañana, ¿verdad? No, que voy a orar porque tengo un problema. No, no. Todas esas cosas necesitamos como quien dice recomponer este asunto y volver a ponernos a pararnos en la brecha y decir, no, no, esto no es la iglesia, esto no es la iglesia. Hasta he sugerido, claro que a veces a los que estamos en la academia no nos hacen caso, hasta he sugerido que si los pastores no tienen de entrada los sermones o lo que quieran, pues hagan un gran pacto nacional, pongan tres, cuatro que sí saben hacerlo y que nos den las guías y que nos metamos todos a más o menos un mismo formato, ¿verdad? Que nos ayuden a comprender cómo va la película, ¿verdad? Para que no lleguemos cada año a decir, hermanos, el diablo está suelto, hermanos. Y como me dijo un bautista el otro día, dice, y usted es pastor que solo amarrando al diablo pasan y se le suelta todas las noches. Lo amarran y lo vuelve y se le suelta al otro día y lo amarran el otro domingo y están, amarra y amarra. Y yo lo escuché, me sonreí, pero me dio vergüenza, porque nosotros eso es lo que pasamos haciendo, es una amarradera. Y digo, bueno, si el poder de Dios está con nosotros, que se vea por los resultados y que la misma gente diga, bueno, ¿y qué es lo que están haciendo ustedes los cuadrangulares? ¡Qué bárbaros! Una iglesia que se aman, una iglesia que crece, una iglesia de la palabra, que no oigan un neófito ahí, no, un pastor que está en lo que está. Y yo les aseguro que la iglesia va a tomar el rumbo que necesita. Si nos regresamos al texto, no nos vayamos para otro lado, metámonos a Hechos 2, su comprensión y sus tres partes. Experiencia, palabra centrada en Cristo, el resultado es natural. No lo vamos a tener que forzar. Buenísimo, buenísimo ánimo a los pastores y a la educación continua, porque definitivamente es por eso que hay este esfuerzo en el que estamos comprometidos de traer buenos temas y temas que con mucha libertad se traspasen a nuestra gente en Latinoamérica. Wow, excelente, excelente. Muchísimas gracias, doctor Aldana. Gracias, Pastor Humberto, Pastor Arturo, Pastor Pablo y a mi querido esposo. Gracias por esta conversación tan interesante. Realmente son conversaciones que, que necesitamos hablar y que necesitamos escuchar. Y bueno, y sobre todo que cada uno haga sus conclusiones. Y también les recuerdo, estas enseñanzas son bendición para su vida. Por favor, póngale un me gusta, compártalas con otros, permita que a través de estos medios y estas plataformas, estas enseñanzas sean propagadas a través de toda la tierra. Y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.